V3. Bueno, señores, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Ven? Después de haber tomado nuestras cositas, agüita y demás. Y vamos a seguir con el paso del Beresina, si te parece, ¿no? Sí, bueno, hemos dejado a Ney a pocos kilómetros de Orsa, a pocos kilómetros del ejército, acosado, nunca mejor dicho, por los cosacos, 900 hombres de 6.000, sin caballos. Pero bueno, él te logra mandar un correo polaco al ejército, a Orsa. Eugene le manda unas pocas de tropa para cubrir los últimos kilómetros. Rechazan ya definitivamente a los cosacos. Y llega a Orsa, como digo, levanta la moral de todo el ejército, porque ya nadie esperaba ver a Ney ni a nadie del tercer cuerpo de ejército. Y bueno, y aquí es donde Napoleón lo llamó, que es con el sobrenombre que se ha quedado Ney para la historia, el más valiente entre los valientes. El pelirrojo. El rojo, que se dice en francés. Eso, más o menos. Bueno, el 22 de noviembre todo se va al traste. Borisov cae en manos de los rusos. Chichagov lo conquista. Con esta conquista de Borisov controla la orilla oeste del Beresina y Kutuzov por la orilla este viene detrás del ejército principal dándole cera. Wittgenstein desde el norte se cierne sobre ellos y para colmo se han destruido, como se habían dejado atrás los pontones, no tienen infraestructura para cruzar el Beresina. Se toman medidas drásticas en el ejército. Los caballos de los supervivientes, de los oficiales, de los carros y los carruajes del Estado Mayor fueron cogidos para arrastrar los cañones, para presentar batalla en el Beresina, para poder forzar el cruce. Se ponen generales al mando de batallones, los jinetes sin montura se les proveen mosquetes, no a todos, porque ya no quedaban para todos, y se reintegran en las divisiones se integran en las divisiones de infantería. Y el 23 empieza a haber un poco más de esperanza porque Oudinot logra recuperar momentáneamente Borisov, pero no los puentes del Beresina. O sea, seguían estando atrapados entre las dos fuerzas rusas. A todo esto hay que decir que el día 20 había subido la temperatura. El río, que normalmente estaba helado y se podía cruzar sin ningún problema, iba crecido y se había desbordado, haciendo imposible el acceso a sus orillas. O sea, las orillas del Beresina, que debían estar heladas y se debía poder cruzar por cualquier lado, estaban empantanadas de barro, con lo cual ni carros, ni caballería, ni infantería se podían mantener en sus orillas porque se hundían hasta las rodillas. Chichagov distribuye a sus hombres entre Studienka y Usha, al sur de Borisov, para evitar el cruce de los franceses. El plan que el zar había expuesto a sus generales 3 semanas antes en San Petersburgo estaba a punto de cumplirse. Los 30.000, que era la de cerrar en el Beresina a cortarle la retirada a Napoleón. Mientras Kutuzov mientras Wittgenstein y Chichagov hacían de yunque, Kutuzov hacía de martillo contra el Beresina. Los 30.000 hombres de Chichagov, como digo, y los 30.000 hombres de Wittgenstein empujarían los flancos de Napoleón, que eran Oudinot y Víctor, Oudinot en el sur y Víctor en el norte. O sea, perdón, Oudinot y Víctor al sur y Gruede, la división de Gruede al norte de la carretera. Schwarzenberg al sur, en el extremo sur, todavía estaba copado por los rusos, por Tormasov. Y en la carretera se tenían que juntar, para cortar la carretera en Borisov, en el Beresina. O sea, como acabamos de decir. Mientras Kutuzov y su ejército de 80.000 hombres, vuelvo a decir, 80.000 de los 110.000 que habían salido persiguiendo a los franceses de Moscú. Había perdido 30.000 hombres entre batallas, deserciones, etcétera. O sea, que los rusos no se libraban del desgaste.
Eso, los 80.000 de Kutuzov cerraban el cerco, atacando desde el sur y el este. En total, 140.000 soldados acorralarían al emperador francés contra el río y lo aplastarían. Pero claro, ya sabemos que una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que la realidad le depara. Como dijo Moltke años después. Aquello de ningún plan resiste el contacto con la realidad, pues eso le pasó a los rusos. O como digo yo, o sea, el mapa resiste de los lápices, pero cuando empieza la batalla a tomar por culo los lápices y los mapas. Básicamente eso. Es una adaptación propia. Pues eso, ya sabemos que la realidad es reacia a cumplir los planes. Schwarzenberg había escapado al ayudar inesperadamente a Reinier, cuando había dejado el hueco por el que se coló Chichagov a Minsk. Oudinot y Víctor sí se estaban replegando hacia Napoleón desde el norte, pero, o sea, desde el sur hacia por el lado sur de la carretera, que me lío yo solo. Pero Gruede sí que había sido separado por Wittgenstein, y Wittgenstein bajaba hacia el sur, hacia la carretera, sin oposición. Bueno, hasta aquí todo bien, pero los rusos estaban siendo también víctimas de, como digo, el clima, y sufrían la misma escasez de víveres que los franceses, porque ahora ya todos andaban por la misma tierra arrasada. Había sido arrasada por los rusos al irse, por los franceses al ir, por los franceses al volver y ahora por los rusos al venir. O sea, allí no quedaba nada de nada. Kutuzov había perdido entre muertos por hambre y frío y desertores, como digo, unos 30.000, de 110 a 80.000. ¿Vale? Además, ninguno de los tres generales rusos mostraban ganas de enfrentarse a Napoleón, que es lo que he dicho. Por mucho que el zar hiciera planes, los rusos seguían temiendo a Napoleón, porque es que todavía no habían ganado. O sea, sí que es verdad que Napoleón se estaba retirando, pero había ganado todas las batallas contra los rusos. Es que los rusos no habían ganado una. Habían resistido, se habían ido, pero no habían ganado. No habían hecho retirarse a Napoleón ninguna, porque incluso en la de Masyalorevsk fue el Napoleón el que decidió retirarse, pero es que Kutuzov no lo sabía, porque como dijimos ya se había retirado de la Hacia Loca. O sea, es que en teoría no había perdido ninguna batalla. Entonces los generales rusos no tenían ninguna gana de enfrentarse a Napoleón. Querían que se muriera de hambre. Porque claro, les había dado de palos en Krasnoye, en Viasna y en Mayaroslavets. Kutuzov en particular era reacio a rematar a los franceses para dejarle, porque lo que Kutuzov pensaba, que no lo pensaba el zar, era que claro, si ellos le infligían una derrota que mataban a Napoleón y a todo el ejército francés, no habría una fuerza en Europa para enfrentarse a los ingleses. Claro, y los rusos tenían intereses en Europa. Entonces Kutuzov lo que quería era dejar medio muerto al francés, pero no muerto del todo, para que el inglés no se adueñara de Europa y todavía tuviera una fuerza que le enfrentara en Europa. Ojo, cuidado, que ya se estaba metiendo la política aquí en toda la retirada del Berecina. Así que en vez de atacar, obró con demasiada cautela para ahorrar sangre rusa. También es verdad que Kutuzov pensaba bastante en sus soldados. Cosa que, por ejemplo, no hizo en Borodino, pero bueno. Y eso, y nada, es lo que digo, que el hambre y el frío rematarán el trabajo. El 23 de noviembre, otra buena noticia llega al ejército francés, porque el general Corvinot de la caballería ligera de Gruede descubre un vado practicable cerca de Studienka, ¿vale? A 13 kilómetros al norte de Borisov. Napoleón se pone manos a la obra, porque ahora ya tiene un punto de cruce para forzar el paso del Berecina en Studienka, en el vado. El primer paso era alejar a las tropas rusas de Studienka, haciendo ataques de diversión frente a Stachov, Borisov y Ucholodi, que está más al sur, que en el mapa no sale. Luego una pequeña unidad de caballería e infantería ligera, comandada por Corvinot, que era el que había descubierto el vado, cruzaría el vado y se apostaría en la margen occidental frente a Studienka para hacer de pantalla y que los rusos no molestaran a los pontoneros. Los ingenieros, con el general Eble a la cabeza,
El general Eblé, que era un general de ingenieros, fue, digamos, el protagonista de toda la retirada rusa en Rusia. Y digamos que es uno de los menos conocidos. Se conocía a Ney, al emperador, a Oudinot, tal, pero a Eblé no. Y Eblé fue el que hizo posible tanto la retirada aquí en el Beresina como en otros ríos en la que sus ingenieros y bajo su mando el ejército francés pudo tanto avanzar como retirarse. Hay que hacer aquí una mención especial a este hombre que luego moriría a la semana después del Beresina debido al frío y por la retirada. ¿De acuerdo? Contemos un minuto de silencio por el general Eblé. Claro. Bueno, o menos, venga ya. Pues eso, el general Eblé se dedica a empezar a cortar y a talar árboles y con los pocos medios que le han quedado empiezan a prepararse para montar 3 puentes sobre el Beresina. Víctor y Davout se encargarían de mantener alejados a las tropas de Wittgenstein y Kutuzov entre Bor y Kostritsa. El cuartel general del emperador estaba en esa localidad, con lo cual lo que iban a hacer era aislar al emperador de un posible ataque de las vanguardias de Kutuzov, que no haría, porque como digo, Kutuzov estaba más preocupado de que no le dieran otra vez pal pelo que de atacar a Napoleón. También que este dispositivo era para ganar tiempo para que terminaran de llegar los rezagados y el resto del ejército. Oudinot debía pasar el primero al otro lado del Beresina, por los puentes que iba a atender el general Eblé, para formar un flanco defensivo en Stachov contra Chichagov, o sea, mirando hacia el sur. Y detrás cruzaría el tercer cuerpo de ejército de Ney y se posicionaría a su izquierda. Después cruzaría la Guardia Imperial y el cuartel general y formarían una reserva cerca de Brilly. Y el cuarto cuerpo de ejército de Eugene cruzaría después hacia Sembin para formar el flanco norte. Sembin, que era la localidad que cubría la carretera hacia Vilna. Después Davout y por último Víctor, que formaría la retaguardia en Studienka, serían los últimos en cruzar. Por último, se destruirían los puentes y el ejército marcharía hacia Vilna, como digo, vía Sembin, vía carretera Sembin. La noche del 24 al 25 de noviembre se empiezan a construir los puentes y el 25 se empiezan las maniobras de diversión previstas. Oudinot hizo también su trabajo frente a Ucholodi, que Chinchagó creyó que estaban cruzando por ahí los franceses. Y al tío no se le ocurre otra cosa que retirar de sus posiciones frente a Studienka, o sea, del río, le hace el trabajo a Napoleón y retira a las tropas que están protegiendo el río, creyendo que están cruzando por abajo. Se tragó el anzuelo, la carnada y todo. Se tragó el hombre. De hecho, retira hasta las tropas que están enfrente de Borisov para reagruparse más hacia el sur, en Sebastjevitsi, entre Ucholodi y Usa. Esto no hace falta ni que pongas mapa. Está un poco más al sur, porque todo esto, lo que estamos contando, pasa en un rango de 13, 23 kilómetros, pero más o menos es un cruce. Y lo que hicieron fueron los rusos abrir un hueco en el centro para retirarse hacia el sur, en el lado, en la orilla oeste del Divina. Pues eso, los franceses no daban crédito a su buena suerte porque el anzuelo, o sea, la finta había funcionado. Corvinó, como estaba previsto, cruza con su unidad y el general Eblé se pone a construir los puentes, con la protección de una batería de 44 cañones que se estableció en la orilla este. Entre el 25 y el 26, en vez de 3 puentes, al final se construyeron solo 2, de 90 metros. Se cruza en el orden previsto. A todo esto hay que decir que, aunque yo no lo diga aquí porque pasó varias veces, en los puentes se fueron destruidos, cunde el pánico, con el pánico se vuelven a destruir el puente, tienen que pegar tiros, matar a algún rezagado, el general Eblé tiene que poner orden, se vuelven a construir los puentes. Esto pasó 3 o 4 veces. ¿De acuerdo? O sea, no fue. Yo aquí digo, y cruzó el tercer cuerpo, y cruzó no sé quién. Y cruzó pero a todo esto, Minsk todavía seguía siendo ruso, ¿no? No, eso no, y no dejaría ya de ser ruso. Claro. Claro, porque es que por eso
Claro, es que por eso te coge aquí y es La lo que te carretera hace de Vilna, aquí para proteger, claro, claro, para para proteger todo el proteger flanco cualquier subida de estas fuerzas para arriba. del Chichagov, exactamente. Claro, Sí, Chichagov. Chichagov o Wittgenstein. No, Wittgenstein no, porque Wittgenstein venía por el lado este del Beresina, no por Mm. el lado oeste. Claro, en el lado este solo estaba Chichagov. Si Chichagov presionaba hacia el norte y le cortaba la carretera, estaban en las mismas. Volvía a estar contra las cuerdas Napoleón. Es que dependía de la carretera a Vilna. Eh, ya no sé dónde estaba, me perdí. No. Vale. Entre el 25 y el 26, como digo, se construyen dos puentes de 90 metros y se cruzan en el orden previsto a partir de la 1 de la tarde. Oudinot y Dobrowski primero, después su artillería y seguida de la guardia. Eblé y sus ingenieros zapadores mantienen en servicio los puentes durante todo el cruce. No, que soy bueno yo escribiendo. ¿Eh? Que soy bueno escribiendo con el ratón. Ah, Oeste. pero el mapa no lo estás compartiendo, ¿eh? Aquí solo nos vemos tú y yo, que lo sepas. Ya, pero ahora mira, ¿ves? Y hago Ah, lo vas a así, poner y ahora. hago así, y... Se ¡Plan! hació la magia. Muy Bueno, bien. pues eso, que si no hubiera sido por lo, como acabo de decir, por el general Eblé y sus ingenieros, de los cuales solo 40 sobrevivieron, de un batallón de 600, nada hubiera sido posible de esto. Ah, bueno, que ya hemos hablado bastante del general Eblé. Oudinot se hizo fuerte en Stachov y ocupó varios puentes cerca de Zembin, que sirvieron también para cruzar. Y si esto hubiera estado defendido, o sea, si Chichagón no se hubiera tragado la cinta o si hubiera atacado en fuerza a Oudinot, la oportunidad que hemos dicho se habría perdido. Muy claro. Porque Wittgenstein no había cruzado, entonces era él solo el que podía frustrar los planes de Napoleón. Creo que te pasé un mapa del ¿Dónde Beresina. está? ¿Del Beresina? Vale. Sí. Lo voy a buscar y ahora te lo pongo. Bueno, hemos Sí. dejado cruzando a estas tropas. Wittgenstein, que venía desde el norte por la orilla, como digo, este del Beresina, estaba siendo mantenido a raya por las tropas de Víctor, que atacó tarde y no hacia Studienka, que si hubiera atacado hacia Studienka, a lo mejor hubiera podido poner en problemas a los franceses, sino hacia Borisov. Y los franceses aliviados dijeron, menos mal que no tienen mucha idea estos hijos, estos hombres. Mientras Kutuzov ni siquiera había llegado a Bor. O sea, el tío seguía haciendo la tortuga. O sea, se había dado prisa durante toda la retirada y ahora no llegaba. Con lo cual, los franceses también estaban bastante, digamos, tranquilos, entre comillas, si se puede decir así, porque Kutuzov no los estaba hostigando. El 27 de noviembre, el emperador con las tropas de Oudinot y Víctor cuenta con 49.000 soldados. Aquí, al Beresina, había llegado solo de 22 a 25.000. Y con los refuerzos de Víctor y de Grede dobló su número. Y también le trajeron cañones, porque cuando vino Víctor, sumaban 250 cañones. Y unos 40.000 rezagados, que eran los restos de los cuerpos de Davout y de Eugene. Enfrente había 75.000 rusos, sin contar a Kutuzov. Y muy alejado, que estaba muy alejado como para intervenir. El 27, casi la totalidad del ejército francés ya había cruzado a salvo al otro lado del río y solo Oudinot trabó combate serio contra las tropas de Chichagov, sin romperse en ningún momento, porque hubo un momento en el que estuvo a punto de romperse la cohesión entre las tropas de Oudinot, pero en ese momento llegaron los pocos italianos que le quedaban a Eugene en buen orden y pudo restaurar la línea de Oudinot.
Pero ese enfrentamiento ya fue en el lado oeste de la Beresina, ya Sí, una vez sí, había es cruzado. en el lado este, enfrente de Chatov. Eso es cuando Sí. Wittgenstein, cuando Chichagov empieza a presionar hacia arriba para cortar la Ujú. carretera de Vilna, Udinot lo detiene. Vale, vale. La verdad es que está a punto pues eso, estará a punto de romperse la línea, pero al final le llegan los refuerzos a tiempo y logran mantener, retrocede la línea, pero sin llegar a romperse y al final paran del todo a los rusos. Ujú. Wittgenstein tampoco puede romper la cohesión del resto de las tropas de Eugene y Víctor que quedaban en el este del Beresina. Y Kutuzov, aunque fuerza la marcha ahora, ya tarde, no llega a Bor hasta la tarde del 27. El 28 ya solo queda Víctor en el lado este del Beresina, frente a Wittgenstein, que lo rodea y comienza a coparlo del todo. Pues claro, había perdido una división entera que había mandado a Borisov y al volver la división se pierde entre una ventisca, la rodean los rusos y la mitad la hacen prisionera y la mitad la destruyen. Otra división que se había rendido a medias, además de la que fue enviada, como hemos dicho antes, Ujú. de Polonia para arriba. Napoleón envía una brigada a Víctor de refresco y así puede aguantar el resto del día, más los cañones que estaban batiendo a los rusos desde la otra orilla ya. Y al final Chichagov efectúa su último ataque con todas sus tropas contra Oudinot, que al final se defiende hasta caer herido. Ney coge el relevo cuando Ujú. hieren a Oudinot y manda a cargar a 2.000 coraceros a cargo de Domergue. La caballería pesada francesa, con los últimos caballos que le debían quedar en pie a los franceses, logra hacer huir a los rusos, causándoles 3.000 bajas y quitándoles las ganas de luchar definitivamente. Se retiran a Stachov y se dedican a contemplar cómo terminan de cruzar los franceses. Por la tarde, una fuerza rusa con cañones dobla a la izquierda de Víctor. Ah, mira, aquí tenemos el... Eso Sí, es. sí, el mapa. Y ya, Udino, Ney, aquí está. Eso ¿No? es. Wittgenstein que viene por aquí arriba y Eso es. Kutuzov que está allí a por uva, a tomar viento. Exactamente. Ujú. Y al final lo que hacen es, pues eso, cruzar por los puentes Sí, de... por los Claro, fuertes, queda Víctor aquí, Wittgenstein está presionándole, pero desde eso es. aquí está Eso es machacándolo después. con... Ujú. Eso es, sí, sí. Y aquí Chatov no sale, pero bueno, estaría por donde pone la flechita esa de Chichagov, pues eso, al sur de Borisov, una cosa así. Eso es, por ahí. Bueno, el último acto de la retirada del Beresina, pues eso, una fuerza rusa con cañones dobla a la izquierda de Víctor, enviando alguna salva hacia los puentes. Cunde el pánico cuando los rezagados se agolpan en los puentes hasta que ceden los puentes y con el predecible resultado de muertos, ahogados y helados. A última hora de la tarde, una batería francesa hace retirar a su homóloga rusa con fuego de contrabatería y Víctor puede aguantar hasta la noche, cuando Eblé por fin puede reparar los puentes y cruza la retaguardia, o sea, la retaguardia francesa, Víctor, puede cruzar Ujú. al otro lado. En la noche del 28 al 29 de noviembre. A la mañana siguiente se queman los puentes con muchos rezagados todavía por cruzar, pero claro, era necesario para que no lo siguieran los rusos. Y hasta aquí es el último acto de la retirada del Beresina, que al final fue una victoria estratégica sin paliativos, porque logró cruzar el río con su ejército, con sus fuerzas más o menos intactas. Eh, Tenían una carretera segura vía Sembin para llegar hacia Vilna y hacia los depósitos de suministros y de provisiones, pero el coste, la verdad es que, bueno, aunque el ejército había salido intacto en cuanto a cohesión de combate, pero claro, pero en cuanto a víctimas no, porque la verdad es que el coste había sido atroz. La mitad del segundo y del noveno cuerpo de ejército de Udinoz y Víctor había caído, que claro, eran las tropas frescas y eran las que estaban en el frente, y el total ascendía a más de 30.000 soldados perdidos, más otros tantos rezagados por lo menos. Las bajas rusas se cifran en unos 10.000 muertos y un número mayor de heridos. O sea que no fue Borodino, porque esto también fue a lo largo de 4 días, pero ojo que perdieron los franceses 30.000 hombres y otros Ujú. 30.000 rezagados, pero bueno.
Y bueno, la verdad es que desde aquí hasta el Elba no hubo combates de consideración. Ajá. Como nota a pie de página, los 17.000 prusianos al mando de Jock, del cuerpo de ejército de McDonald's, al ser enfrentados por los rusos que salieron de Riga y estos se estaban retirando, firmaron un armisticio y traicionaron a los franceses. Bueno, se volvieron neutrales, pero desertaron del ejército francés, con lo cual dejaron a McDonald en bragas, que no murió de puro milagro. Y lo que quedaba del ejército principal al final, pues se desintegró. Ahora sí, con el consabido invierno, las congelaciones, etcétera, etcétera. Menos de 25.000 hombres cruzarían el Niemen y de los 600 cañones debieron cruzar 2 docenas de cañones, de los 600 cañones que se había llevado Napoleón. Y pues eso, en diciembre, bueno, podéis ver películas, podéis leer libros, podéis... Todo lo que se dice del invierno ruso, de la retirada rusa y por ahí, fue lo que pasó en diciembre. Los Claro, en cosacos diciembre ya entramos atacando... con menos 30 grados, Sí, 37 grados bajo cero, o sea que ya ahí aprieta la situación. O sea, y se ve perfectamente, ¿no? Sale con el cruce de Berecina, sale con 28.000 soldados y termina con 4.000. Eso es. O sea, Tal cual. O sea, aquí ya es donde el mito se hace realidad y aquí es donde termina de perder sus soldados. Pero es lo que digo, al final, de 30.000 soldados que le quedan o 20 y tantos mil que le quedan, pues se mueren 15.000 soldados, cuando antes se había muerto 500.000, antes de llegar al Berecina. Y antes del frío helador y de las congelaciones. Y bueno, pues podemos terminar el macro podcast diciendo que al final Napoleón llega a París, evidentemente ya hay prueba de que está vivo, aparece en persona, y lo que hace Napoleón en cuanto llega a París es volver a levantar otro ejército, porque sabe que en cuanto llegue la primavera en 1813 va a tener, porque claro, aunque no le ha ganado una sola batalla, no le han ganado una sola batalla a los rusos, pero ha sido un fallo estratégico total. Se entera de todos los desastres que ha habido en España. Acordaos de la derrota en los Arapiles, de Marmón herido, en fin, todo lo que había pasado. De toda la Royal Navy que está dando por saco por Levante, en fin. Sabe que va a haber otra coalición que en primavera va a tener que ir a Alemania y a España, más a Alemania que a España, porque a España es su flanco sur y al final no, y levantar otro ejército para, pues eso, para que no invadan Francia. la batalla de las naciones. Eso es. Bueno, acabaría en Leipzig, en la batalla de las Claro. naciones. Y eso, pues nada, ya para otro podcast, ¿no, señor Antonio? Digo, para el siguiente programa, pues ya vamos a ver eso, la batalla de las naciones, Leipzig, y que ahí hay más gente, ¿no? ¿Cuánto? Sí, Un millón y no. medio, ¿no? Pues a ver, los franceses en la batalla de las naciones Están en es una torno a los, batalla, a los para empezar, 600.000. es la batalla más extensa en Ajá. extensión de todas las guerras napoleónicas. No sé si son 30 kilómetros de frente. Sí. Se dice en las naciones porque hay suecos, los de Bernadotte, rusos, prusianos y austríacos. No sé, los aliados no sé si son cerca de 1 millón de soldados entre las 4 naciones y Mira, aquí estoy. cerca de 400 a 400 y algo mil franceses. Hay batallas antes, hay un armisticio por el medio del verano, pero bueno. Y pues eso Estoy viendo aquí unos números, o sea, franceses, 377.000 franceses con 700 cañones. Y estoy viendo aquí 200, son 500, 600.000 hombres por parte de la coalición. Polonia, Silesia, 600.000 hombres con 1.500 cañones. O sea que pues eso, casi hay 1 millón de 40.000 muertos por parte francesa
y 55.000 muertos por parte de la coalición. O sea que es un batallón que te cagas. Sí, sí. Con perdón. Sí, pero a lo largo también de 3 días. Bueno, sí, verás. Sí, que la batalla de las naciones es una batalla larga, porque van comprimiendo el cerco. Claro. Bueno, en fin, ya lo contaremos. Lo vamos a contar aquí, si no nos Correcto. quedamos sin podcast. Sí, claro. Ya lo iremos contando, desmenuzándolo con los mapitas y eso. O bueno, ya veremos si lo hacemos en vídeo o lo hacemos en audio. Quiero regresar a mis orígenes de podcast puro y duro. Porque esto del vídeo es un verdadero. Una verdadera locura. Sí, quebradero de cabeza de locura. Para mí, ¿eh? Yo, verás, respeto a todo el mundo, pero yo nací como podcast y creo que moriré como podcast. Porque esto no. Pues nada, señores. Lo dicho, terminamos aquí la campaña de Napoleón en Rusia, que si juntamos todo lo que hemos grabado, prácticamente dura más que la campaña. Y, sí, y nada, y darte las gracias, Sergio, por haber explicado todo esto, desmenuzado y tal. Y nada, que a los señores oyentes y televidentes o youtubevidentes, yo no sé cómo decirlo. Youtubevidente. Hombre, si los que miran la tele son televidentes, pues los de YouTube serán youtubevidentes, ¿no? Digo yo, pero en fin. Es que se parece mucho a Teletubby, no sé yo, ¿eh? Bueno, me estoy metiendo en un jardín. Bueno, señores, lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, nos despedimos, campaña de Rusia, hasta luego, Luca, adiós, Sergio. Pórtese bien, adiós, Antonio. Adiós.